¿por qué se llama esta escultura Diana Cazadora? ¿Quién creen ustedes que fue la modelo que posó? En la estatua tenemos una arquera, un arco, pero falta la flecha. Nos damos una vuelta a ver si la encontramos. Quédate conmigo hasta el final de este video para que juntos demos respuesta a todas estas preguntas. Así es, muy queridísimos amigos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes el día de hoy. Pues hoy vamos a conocer la historia de este interesante, icónico personaje chilango de la Ciudad de México, que es la Diana Cazadora. Oigan, y también me dicen que por ahí anda la flecha, que evidentemente pues ya no la tiene en su arco. Si eres de la Ciudad de México, es casi seguro que la ubicas perfectamente, pero si no eres de por aquí, te comento que la encontrarás sobre Paseo de la Reforma y Río Mississippi, que luego se convierte en Sevilla. Hay muchas formas de llegar a este sitio. En nuestro caso, tomamos el Metrobús de la línea 1 y nos bajamos en la estación Hamburgo. Aunque queda un tanto retirado, tenemos dos opciones: hacer un transbordo y abordar un Metrobús de estos de 2 pisos para bajar justamente en la Diana, o bien caminar. Nosotros nos decidimos por la segunda, porque además de que nos encanta caminar, amamos Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de mi querida Ciudad de México, con una extensión de poco más de 14 kilómetros, y en donde encontramos plazas comerciales, hoteles, enormes rascacielos, monumentos icónicos como el Ángel de la Independencia, vendimia, edificios de gobierno y muchas otras cosas que ya les platicaré en otra ocasión. Mientras tanto, llegamos al sitio donde se encuentra la Diana Cazadora, y es momento de comentar que iniciaba la década de los 40 cuando el presidente Manuel Ávila Camacho tomó la decisión de embellecer la capital del país con la creación de monumentos que adornaran ciertos puntos de la ciudad. De esta forma, mis queridos amigos, se pensó en la creación de una estatua que se comenzó a construir en 1938 y concluyó en 1942. Oye, pero antes de seguir platicándote esta muy interesante historia, me apoyaría mucho si te suscribes a este canal de YouTube, picándole en el botoncito rojo que se encuentra justamente en la parte de abajo, también activando las notificaciones de la campanita para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo un nuevo video, y desde luego, pues si te está gustando este video, regálame un like. El diseño de la obra estuvo a cargo del arquitecto Vicente Mendiola Quesada, mientras que el escultor que la realizó fue el mexicano Juan Fernando Laguibel. El nombre original de la escultura es La Flechadora de las Estrellas del Norte. ¿Cómo ves? Oigan, mis queridos amigos, pero ¿quién creen ustedes que fue la modelo que posó? Muchas bellas mujeres se adjudicaron el crédito, incluida la actriz y política Silvia Pinal. La realidad es que la modelo que posó fue Elvia Martínez Verdalles. Nació el 22 de mayo de 1921 en la Ciudad de México. Estudió la carrera de secretariado en la Escuela Miguel Lerdo de Tejada. A la par de su carrera, Elvia comenzó a trabajar como secretaria en las oficinas de Pemex. Tenía 19 años de edad cuando posó para la creación del modelo de la obra. Se dice que rechazó cualquier pago con la condición de que se mantuviera en absoluto secreto su identidad. Y así permaneció hasta el año de 1992, cuando ella misma reveló su identidad en su libro El secreto de la Diana Cazadora, donde narra su historia. Por cierto, fue la misma modelo para otro sitio emblemático, que es la Fuente de Petróleos. Pero regresamos a la historia de esta escultura. El 10 de octubre de 1942, en la Puerta de los Leones, aquí mismo en esta entrada bellísima del bosque de Chapultepec, se inauguró la escultura de bronce de 7 metros de alto y 4 toneladas de peso. Pero resulta que la sociedad de aquellos entonces, pues ¿qué creen? Que no estaba preparada para ver en las calles una estatua desnuda, por lo que le pusieron un taparrabos. Se lo quitaron antes de los Juegos Olímpicos de 1968 por órdenes del entonces regente, que así se le llamaba a los jefes de gobierno, Alfonso Corona del Rosal. Pero al quitar el taparrabos se dañó la escultura. Por ese motivo el regente la donó a su pueblo natal, Ixmiquilpan, Hidalgo.
Para la glorieta de Paseo de la Reforma se realizó una réplica exacta de la original. Se tomó como base el modelo realizado con Elvia. En la actualidad, la obra original aún permanece en el estado de Hidalgo. La glorieta en la que estaba inicialmente desapareció en 1974 cuando se construyó el circuito interior, por lo que fue llevada al Parque Ariel en la calle Río Ródano, donde fue olvidada durante varios años. En 1992 la escultura fue rescatada y colocada aquí mismo donde la estamos viendo, pero algo falta. En la estatua tenemos una arquera, un arco, pero falta la flecha. ¿Dónde creen que esté? La desaparición de la flecha se remonta, según cuenta la leyenda y dicen los que saben, a su inauguración en 1942. Hay quienes sostienen que fue poco después de revelarse ante los ojos de los capitalinos que se llevó a cabo el robo de este objeto. Desde entonces la estatua permanece solo con el arco entre sus manos. Si le echamos tantita imaginación y seguimos la trayectoria de la flecha, miren, la diana está de esta forma y está apuntando más o menos hacia esa zona. Entonces, si hubiera soltado la flecha, la trayectoria pues más o menos hubiera caído por ese punto. Nos damos una vuelta a ver si la encontramos. Bueno, pues ya nos atravesamos la avenida, el gallo y todo. Bueno, pues ya nos atravesamos la avenida, mis queridos amigos, y según los cálculos que hicimos, pues por aquí, por este lugar justamente se debe ver la flecha por ahí. Saluden a ese señor que nos está viendo por ahí en la combi. Según esto, miren, ahí debe estar la flecha. A ver, me voy a atravesar ahorita que, bueno, está como que el alto, están como que subiendo. A ver, me voy a atravesar rápidamente y pues en efecto, aquí está la flecha y observamos un letrero que dice: se creía perdida y solo estaba escondida, reservando su buena suerte a quien su deseo aquí pida. Y bueno, pues desde luego que esta flecha se encuentra aquí afuera del famosísimo Salón Corona, fundado en el año de 1928, también desde luego del Cine Diana, que es un cine de muchísima tradición. Esta esquina realmente, mis queridos amigos, les quiero comentar que es de mucha tradición. Bueno, desde hace años, ¿qué les puedo decir? Desde que era niño que paseaba por estas calles de la Ciudad de México, este era uno de los cines más representativos, justamente el Cine Diana. Y pues ahí está la flecha de la Diana Cazadora. Como ven, ya la encontramos. Desde luego que vale la pena aclarar que esta flecha se trata solamente de una réplica que fue instalada en este lugar hace apenas unos meses. Bueno, pero para estas alturas ya te estarás preguntando por qué se llama esta escultura Diana Cazadora. Pues es muy sencillo, mis queridos amigos. Resulta que en la mitología romana, Diana era la diosa virgen de la casa, protectora de la naturaleza y la luna. De ahí el nombre de esta escultura. Pues como cada semana, mis queridísimos amigos, y por ahí con los metrobuses y todos estos autobuses detrás de mí, si te gustó este video te pido que me regales un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo y ellos nos despedimos de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. En la mitología romana, Diana era la diosa virgen de la casa, protectora de la naturaleza. ¿Por qué se llama Diana Cazadora? ¿Quién fue la modelo? Así es, mis queridísimos amigos, qué gusto estar de nuevo con... Así es, mis queridísimos amigos, qué gusto estar de... Pues no estaba preparada para ver en las calles una estatua desnuda, por lo que cree que... En la mitología... A ver. Ok. 4, 3...